Buenos días. Buenos días, doctor. Vale. Ok, veamos. El tema de hoy entonces es hipertensión pulmonar como tal. Les cuento que la hipertensión pulmonar es muy frecuente. Y claro, la mayoría de las hipertensiones pulmonares son tratadas por los neumólogos. Y obviamente que en el transcurso de la hipertensión pulmonar o en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar aparecen alteraciones cardiológicas, especialmente de las valvulopatías. Aún así, es medio compleja la hipertensión pulmonar como tal. Les contaré, no es un tema muy fácil. Pero obviamente hay que comenzar con lo más elemental. Y lo más elemental, obviamente, es saber cuál es la presión normal de las arterias pulmonares. Ok, la presión normal de sistólica es de 20 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica es más o menos entre 12 y 14. Más o menos 16 estamos acostumbrados, con una media de 14 a 16. Esa sería la presión normal de una arteria pulmonar. Y esta presión sistólica de la arteria pulmonar es la misma que la presión sistólica del ventrículo derecho. Así que tienen la misma presión, ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Eso, cuando sube la presión en la arteria pulmonar, va a repercutir directamente con el ventrículo derecho. Y siempre estamos de acuerdo en que el ventrículo derecho no maneja presiones, sino volúmenes. Y obviamente que la circulación pulmonar como tal está acostumbrada a manejar alto flujo, pero con menos resistencia arterial periférica. ¿Ok? Ok. Otro concepto que hay que tener aquí es que la arteria pulmonar tiene una capa interna que es muscular, ¿sí? Y llega inclusive a los bronquios, a los bronquiolos y hasta los alveolos. O sea que cuando hay una alteración muscular de esa zona, como es la fisiopatología de esta enfermedad, va a repercutir en toda la parte circulatoria pulmonar. En cambio, la presión normal que tomamos nosotros, la arterial sistémica, 120 la sistólica con una diastólica de 80. O sea, si yo comparo 120 de la arterial sistémica con la arteria pulmonar, es 20. El corazón izquierdo, ¿sí? O sea, la arteria pulmonar tiene, o sea, en resumidas cuentas, al revés. El corazón izquierdo, como tiene 120 milímetros de presión, está manejando una presión 6 veces mayor que la arteria pulmonar, 6 veces mayor. Pero con el tiempo y la hipertensión pulmonar, estas presiones se van a ir igualando de a poquito. O sea que en resumidas cuentas es muy fácil definir hipertensión arterial porque sería como que la presión media de las arterias pulmonares sea superior a 25 milímetros de reposo. Me estoy refiriendo a esta presión media. Claro que para que suba la presión media 25 aquí, va a tener que subir mucho más la presión sistólica y la presión diastólica de la arteria pulmonar. Se dice que tiene que ser evaluado por cateterismo cardíaco derecho, por Swan Ganz, para ser mucho más exactos. Ok. Entre la hipertensión pulmonar es un trastorno hemodinámico
definido como una anormalidad en la presión de la arteria pulmonar. Pero aquí viene el gran problema, que es secundaria a numerosas enfermedades y a otras situaciones clínicas. Así que por eso es un poco compleja clasificar la hipertensión pulmonar primero y segundo, el tratamiento de los tipos de hipertensión pulmonar, porque no solamente existe uno, sino 5. Y por tanto, la fisiopatología tiene muchos factores y es demasiado complejo. Pero entran sí algunos datos fisiopatológicos importantes. Uno de ellos es la disfunción endotelial. Aquí el endotelio es un héroe al principio porque está produciendo siempre endotelina 1, el óxido nítrico, que es el vasodilatador por excelencia bruto, y las prostaciclinas. Estas tres son geniales para producir vasodilatación, no solamente pulmonar, sino también vasodilatación a nivel sistémico. ¿Okay? Entonces, cuando el endotelio se enferma, una de las causas del endotelio enfermo, por ejemplo, es el tabaco. El tabaco va destruyendo la íntima de las arterias y ahí se van a produciendo disfunción endotelia. Entonces, va a producir después un vasoconstricción. O sea que al principio era un héroe y después, con el tiempo, se convierte en villano. Pero nosotros estamos induciendo al villano en la mayoría de las cosas. Y entonces, ¿qué pasa con esta vasoconstricción? La vasoconstricción crónica genera cambios, ¿sí?, morfológicos en las paredes de las arterias pulmonares, especialmente en la capa muscular que hemos dicho, ¿sí? En la capa muscular. Entonces, eso va a producir después remodelado, o sea, alteraciones en la pared vascular. Vamos a ver más adelante un poquitito. Ok, entonces, el remodelado típico, la lesión característica del remodelado, es la hipertrofia de estas células musculares lisas de la capa media de la arteria pulmonar. Les vuelvo a repetir que la arteria pulmonar, en su capa media, que es muscular, llega inclusive a los bronquios, bronquiolos y hasta los alveolos. Por eso que la hipertensión pulmonar es un poco más severa. Perdón un segundito. Hola. Sí, dígame. Sí, a las 5 de la tarde puede venir. ¿No? Si usted me dice a las 5, está tomada para usted a las 5. ¿Cuál es su nombre? Ya, no hay problema. Sí, sí, y que traiga todo lo que tiene, radiografías, electros, todo. Si puede. Si tiene. Está. Vallivian 25. Sí, no es nada. Hasta luego. Disculpe. Entonces, la disfunción endotelial lleva a una vasoconstricción crónica. La vasoconstricción crónica altera la parte muscular. La parte muscular produce un remodelado de la parte vascular. ¿De acuerdo? El remodelado, al mismo tiempo que produce hipertrofia de las células musculares. Y por último, todo este shock va a ir a un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Así van a acabar los pacientes con hipertrofia. Ahora se complica un poco más porque se ha visto que existe una predisposición genética a la hipertensión pulmonar y complejísima al mismo tiempo porque se han encontrado alteraciones genéticas de las proteínas, como están viendo aquí, un montón. Y no solamente son estas, sino hay un poco más. ¿Ok? Que a lo genético nos acompaña. Si tuviéramos parientes con hipertensión pulmonar, habría que tener una consulta genética para determinar ciertas cosas o ciertos factores de riesgos para no tenerlos. Sin embargo, esta disfunción genética también está relacionada con el cáncer, con las neoplasias, con reacciones inflamatorias, digamos con la artritis reumatoidea, y con parte de la aterosclerosis que vamos yendo lentamente hacia la aterosclerosis por la edad. Ok. Y otra vez, hay que hablar del endotelio, obviamente, del endotelio, porque el endotelio, ya con esa alteración que estábamos viendo aquí,
de la endotelina 1, del óxido nítrico y la prostacyclina, ¿sí?, van a producir, cuando estén alteradas, ¿sí?, van a producir obstrucción por vasoconstricción. Y entonces la microcirculación pulmonar va a quedar alterada. Y obviamente, si yo tengo una microcirculación obstruida, además, eso va a llegar a la vasoconstricción y a esa palabra famosita que estamos viendo, que es el remodelado vascular pulmonar. ¿Ok? Entonces, cabalmente se conoce a este remodelado como lo que dije, remodelado vascular pulmonar. ¿Y eso a qué lleva? Obvio, a la elevación de la resistencia vascular pulmonar, porque si yo tengo una vasoconstricción y tengo una arteria pulmonar muy aumentada, los vasos ya no se comportan en forma elástica y eso aumenta la resistencia vascular pulmonar. ¿Y qué pasa con el tiempo? Triste, porque el que va a pagar el plato, como estábamos viendo desde el principio, como la arteria pulmonar está relacionada con el ventrículo derecho va a claudicar y claudica rápido, como no está acostumbrada a tomar presiones, claudica muy rápido, hace una dilatación rápida del ventrículo derecho y entra al final en insuficiencia cardíaca derecha y muchos de los pacientes se mueren con insuficiencia cardíaca derecha, hagas lo que hagas, porque vos tienes una cosa fija, que es la hipertensión pulmonar, que no la puedes corregir a veces. Entonces, esto es lo que pasa. Un corazón normal, con la arteria pulmonar, con la luz normal no hay problema, pero cuando la luz normal comienza a disminuir, obviamente va a aumentar la hipertensión pulmonar retrogradamente. Este sería una arteria pulmonar normal, donde tengo una media y una íntima normales, y en cambio aquí, si ustedes se fijan, digamos, existe una hiperplasia y una fibrosis de la íntima, ¿sí?, de la parte muscular, y se van a producir además trombos dentro que van a obstruir completamente las arteriolas y la microcirculación pulmonar y aumenta la presión. Aquí hay una imagen anatomopatológica, ¿sí?, de una arteria pulmonar, y están viendo aquí claramente en azul, en la flecha azul, la capa media con intensa hipertrofia y proliferación celular. Y además están viendo aquí, este color no es normal jaspeado, de una fibrosis laminar bien concéntrica, o sea, de toda la luz de la íntima. Inclusive aquí no sé si aquí hay un poco de trombos ya intraluminales aquí que están aumentando la hipertensión pulmonar. Y que esa es más o menos la fisiopatología. ¿Sí? El ventrículo derecho, como en este dibujito tan simple, lo normal es así, una hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho paga el plato. Y este es un esquemita nada más de lo que estábamos hablando. Que hay factores genéticos y factores desencadenantes. Ya ven que la hipoxia crónica, vivir en Potosí, también es una de las causas de hipertensión pulmonar. La colagenosis. Aquí están las enfermedades proliferativas, los tóxicos, y eso produce disfunción endotelial. Caballo y la disfunción endotelial, vasoconstricción, proliferación de células de la muscular. A esto se agrega procesos de inflamación y trombosis, y viene la obliteración, o sea, obstrucción vascular, el aumento de la resistencia vascular periférica, el fracaso del ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca derecha irreversible. O sea que así vamos yendo de a poco hacia una muerte no muy bonita. Morir de insuficiencia o de hipertensión pulmonar es algo desesperante porque mueres muy, muy consciente. Eso no es nada bonito. A veces es mejor intubar a los pacientes y sedarles para que se mueran. Ok. Hay 5 grupos para complicarnos el problema sobre hipertensión de la arteria pulmonar. Una que se llama hipertensión de la arteria pulmonar, HAP. Esta es la venoclusiva que estábamos viendo, ¿sí?, lentamente progresiva. Y una del recién nacido que se dedica a los pediatras. La grado 2 es la que vemos más frecuentemente. Hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda. O sea que estamos viendo, hemos hablado no siempre de hipertensiones pulmonares por estenosis mitral, por insuficiencia mitral, por insuficiencia aórtica, por insuficiencia tricúspide. Estamos hablando siempre de
de hipertensión pulmonar, de estenosis pulmonar y de insuficiencia pulmonar secundaria. ¿Secundaria qué? A hipertensión pulmonar. Esa es una parte a la izquierda. Les contaré que es la que menos podemos hacer. Es la más frecuente. Ya van a ver que tratamiento casi no hay. Y la hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar. Esto puede suceder en enfermos que tienen EPOC, tienen, o sea, bronquitis crónica, que tienen fibrosis pulmonar especialmente, que tienen bronquitis crónica, enfermedad pulmonar, fibrosis, sí, y también de la hipoxemia. Aquí están los pacientes que viven en la altura. ¿Okay? Y el grado 4, o el grupo 4, perdón, es la embolia. Embolia, tromboembolismo crónico pulmonar. Esto pasa en muchas personas que tienen varices y que hacen trombosis. Entonces las varices producen trombos, los trombos migran hacia la vena cava, de la vena cava, auricular derecha, ventrículo derecho, y comienzan a embolizar la arteria pulmonar. O sea, están produciendo obstrucciones de la arteria pulmonar, sin necesidad a veces de la hipertrofia típica, de la hipertensión típica de la arteria pulmonar, como está en el grupo 1. O sea, son embolias, ¿sí? Estas embolias repetitivas o el PEP repetitivo produce hipertensión pulmonar con el tiempo. Irreversible también, y existe un grupo de la hipertensión pulmonar idiopática que también existe. Uno de mis profesores de la universidad ha muerto de hipertensión pulmonar idiopática y a veces multifactorial, por varios factores. Y a los varios factores no hay tratamiento. Y que sí, más o menos se divide, se clasifica la hipertensión pulmonar y los tratamientos son diferentes de cada grupo. De todas maneras, existen algunos parámetros de tratamiento de un cuadro clínico más o menos específico de esta enfermedad. Lo más llamativo, creo que son dos cosas. En la práctica se ve un disnea, te consulta por disnea y vos haces eco, electro y auscultas y no encuentras nada. ¿Sí? Y el paciente se queja del disnea, entonces es un hipocondríaco y sin embargo va a tener hipertensión pulmonar. Ok. Esta disnea, al principio siempre con esfuerzo. Está grado 1, grado 2, grado 3, no hay problema. O después se vuelve en reposo. O hay personas con hipertensión pulmonar que durante la noche no pueden dormir porque despiertan con disnea en reposo, como si fuera disnea paroxística nocturna, pero no tan típica como falla izquierda. ¿Ok? Y el otro es la disminución progresiva de la capacidad del ejercicio. Eso quiere decir agotamiento excesivo. O sea que cada vez que tienen disnea, ya cuando se ha establecido todo, cada vez a menos capacidad funcional. Antes caminaban 10 cuadras, se agitaban, después 9, después 8, después 7, después subir una grada, vestirse, etc. Van aumentando y eso queda clasificado también en la historia clínica porque es parte del tratamiento y parte del pronóstico de estos pacientes. ¿Ok? Presíncope o síncope. Síncope no es tan frecuente, pero presíncope sí. Tienen mareo, tienen tendencia a caerse o tienen pérdida de la conciencia muy cortitas. Pero en los capacidad funcional 3-4 de hipertensión pulmonar sí pueden tener síncope, especialmente en la 4. La 4 es típico de síncope, en la 3 de presíncope, pero también la 2. Pero el síncope es mejor llevarlo a capacidad funcional 4 de la hipertensión pulmonar. Mareos al subir las escaleras, eso es casi un presíncope. O cambiar de posición. Especialmente están echados, suena el teléfono, digamos, y bruscamente se paran y quieren caminar, ahí hacen mareo. Pero no hay que confundir con la hipotensión ortostática, porque a veces a cierta edad ya no regulas muy rápidamente tu presión y también tienes ese síntoma, por si acaso. Dolor precordial al esfuerzo, pero bien típico, no es un dolor de corazón típico, es un dolor medio molestia, medio como quemazón, así te describen. ¿Sí? Palpitaciones precordiales mucho más adelante se deben a extrasistolias, edema en miembros
inferiores, aquí ya viene todo lo de la insuficiencia cardíaca derecha. Tos sí es frecuente, seca, después productiva. Obvio, si tienes una bronquitis crónica, por ejemplo, por cigarro con el tiempo, se puede confundir con eso al principio. Y al final, por hipertensión pulmonar típica, expectoración hemoctóica, una hemoptisis que puede ser fatal. Ok, y esto les decía que era importante clasificar a estos pacientes en una clase funcional. Una vez que has establecido la hipertensión pulmonar, es la clase 1, que son los mejores, los que van a vivir más, los que tienen menos problemas, no tienen limitación de su actividad física. Su actividad física no les produce disnea ni cansancio, no tienen dolor torácico y no tienen presíncopes. O sea que estos son los mejores. Tienen hipertensión pulmonar, pero están viviendo bien felizmente. Y son los pocos. Estos, los de clase 2, ya comienzan a tener alteraciones. Ya tienen leve limitación de actividad física, pero en el reposo están tranquilos. Y ellos mismos, les cuento que se van adecuando a esta actividad, igual que con la capacidad funcional 3. Hacen menos ejercicio, no me siento bien, pero ellos se han autolimitado. La actividad física habitual les produce disnea o cansancio excesivo, ya tienen un dolor torácico no característico y pueden tener estados presincopales. Tal vez esto no es muy frecuente y se trasladaría al grado 3. El grado 3 ya tienen limitación física importante, pero en el reposo todavía están tranquilos. La actividad física menor les produce disnea, cansancio, dolor torácico y estado presincopal. Aquí se ven más los presíncopes. Cuando hay presíncope, ya nos interrogas un poco más y vas a encontrar todo lo que estamos hablando aquí y es clase funcional 3. Y la clase funcional 4, esto ya es mucho más grave. Son incapaces ya para realizar actividad física, tienen que estar en reposo sí o sí, ¿sí? Ya tienen estos pacientes un cuadro clínico típico de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y fatiga en el reposo, disnea en el reposo, y aquí pueden tener síncope y ser su último síncope, 6 cope, 7 cope y se mueren. Entonces, como verán, el pronóstico está muy claro en clasificar a estos pacientes con capacidad funcional. Obviamente, el pronóstico también. El pronóstico es mucho más triste que capacidad 4, donde no viven más de 2 años seguramente. ¿Sí? O sea que, ya ves, con tratamiento igual siguen avanzando. Ok. Y el otro detalle está que aquí no solamente hay que ocuparse del tratamiento médico, y como a ver, hay muchos medicamentos, ¿sí? Inclusive de la misma línea. Pero si es mujer, hay que evitar el embarazo. Hace no más de un mes, yo vi una paciente de 40 años que vivía en Betanzos City, comía bizcochuelos, embarazada, con hipertensión pulmonar idiopática, profesora, fumaba 10 cigarrillos por día, era un poquito obesa, se embaraza, tenía hipertensión pulmonar, ya se había escapado de Potosí un poco por la hipoxia. En Chile le habían diagnosticado idiopática, le habían dicho que baje, bueno, por lo menos bajó a Betanzos, estaba ya con signos de insuficiencia cardíaca y se murió. Hizo una muerte súbita, estaba hospitalizada, estaban esperando que llegue por lo menos al 6º mes, pero estaba en el 4º mes de embarazo, era esperar mucho, 2 meses más para hacerse cesárea, y sin embargo esa sobrecarga de volumen del embarazo también, la mujer se fue, o sea que está prácticamente contraindicado el embarazo. Infecciones pulmonares, ni que se diga, cualquier bronquitis desequilibra al paciente, es que no conviene tener, hasta las gripes, ¿sí? Soporte psicosocial, aquí serían las encargadas, los psicólogos y los trabajadores sociales que actúen con ellos. El oxígeno en viajes de larga duración en avión, más de 1 hora ya es aconsejable que estos pacientes tengan oxígeno, no más de 2 a 3 litros por minuto dentro del avión. La cirugía,
cualquier cirugía es la muerte. Es de alto riesgo. Aunque, a ver, ¿qué centro existe aquí con experiencia en hipertensión pulmonar? Tal vez en La Paz, pero aquí nada. Entonces, es muy, muy peligroso. El consejo genético que les dije, evitar estos dos medicamentos, los betabloqueantes, aún si son hipertensos. Esta señora tenía, les cuento, tenía atenolol. Ok, descongestionantes, o sea, los antigripales, y los betabloqueantes, cualquiera de ellos sea, cardioselectivos o no cardioselectivos. La dieta tiene que ser pobre en grasas, pobre en, en sal, ¿sí? Solamente 2 gramos de sal por día, más aún si tiene insuficiencia cardíaca derecha, a veces sin sal, pero puede producir hiponatremia. Y cuando producen hiponatremia es muy difícil compensarla. Y sí, a veces es mejor disminuir los líquidos no más de 2 litros. Ok. El otro consejo, obvio, no subir a estas alturas mayores de 1500 o 2000, o sea, sucre estaría contraindicado, obviamente, sin soporte de oxígeno. Y esto de evitar la actividad extenuante, ellos evitan solitos su actividad. Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento del grupo 1, que es el más temible, digamos, el más temible. ¿Ok? Otra vez, medidas generales. Vacunación contra la infección del neumococo y la influenza. Eso es urgente. Cada año tienen que hacerse vacunar. Imaginen que a una hipertensión pulmonar de cualquier etiología, de cualquier grupo, venga COVID, se muere. Es obvio que se muere. Son los de altísimo riesgo del COVID. Ok, por eso que hay que hacerse vacunar de los neumococos y la influenza cada año. Y ahora hay unas vacunas polivalentes, cuatrivalentes, que tienen neumococo e influenza en uno solo. El ejercicio supervisado, esto de oxígeno en pacientes hipoxémicos, esto manejan los neumólogos perfecto, saben cuánto de oxígeno tienen que tener por día, cuánto tiempo, si es intermitente, si es permanente. El otro caso de ejercicio supervisado es fisioterapia supervisada. Los pacientes tienen que saber fisioterapia. Tienen que aprender la respiración, que generalmente es abdominotorácica, hacerla torácico-abdominal. Y se va aprendiendo, no es difícil, se va aprendiendo fácilmente. La anemia no es buena consejera, por la oxigenación, obviamente, pero si tiene anemia es mejor llevar al hematólogo para que le decida qué tipo de anemia es. Los diuréticos, en caso de insuficiencia cardíaca derecha, con muchísimo cuidado. Y anticoagulación en estos para nada, porque la etiología no es esa, salvo que sea idiopático, dicen, pero creo que es mejor no meterse en eso. En estos pacientes hay que hacer una prueba que no la podemos hacer aquí, porque no tenemos laboratorio de hemodinamia, pero sí la podemos hacer en Cochabamba, que se llama el test de la vasoreactividad. Eso consiste simplemente en colocar un Swan gas hasta la arteria pulmonar. Lo hemos visto en hemodinámica, ¿sí? Para medir el capilar pulmonar. Claro que antes de que llegue a la pulmonar, mides las presiones en las venas cavas, en la aurícula derecha, ventrículo derecho, te das la vueltita a arteria pulmonar y capilar pulmonar. Ya se administra durante 5 minutos oxígeno nítrico, que es el mejor vasodilatador de todos. Entonces, se dice que la prueba es positiva cuando la presión arterial pulmonar media, ¿sí?, desciende más de 10 milímetros de mercurio. Listo. Esa es una prueba positiva. ¿Ok? Si es negativa, si no sube, o a veces, más bien, si no desciende o más bien sube, están contraindicados estos vasodilatadores. Si el test es negativo, hay que utilizar vasodilatadores según las guías que existen para hipertensión pulmonar. Entre esos vasodilatadores es bueno el mononitrato de isosorbida. Y si el test es positivo, qué bien ha descendido, digamos, 40 milímetros de mercurio, o 18, no importa, 11, genial, me voy a alegrar mucho, porque voy a utilizar
bloqueantes de los canales del calcio, entonces el diltiazem, y a dosis altas, y con seguridad estos pacientes no saben cómo mejoran en su calidad de vida y disminuyen su capacidad funcional. Y después de 3 meses tendría que hacer otra vez la prueba de reactividad. Pero aquí hay un pero triste. Solo responden el 5 al 10% de los pacientes a este test. ¿Ok? Entonces, pero este 5 a 10% va a tener un pronóstico a largo plazo mejor. Pero solamente el 10%, pero no importa. Voy a tener el 10% de mis pacientes que van a mejorar. ¿Ok? O sea que es algo bueno. Ok. Ahora, hay hipertensiones pulmonares idiopáticas en mujeres muy jóvenes que son por herencia, que ya sabemos, asociadas a medicamentos o drogas como la cocaína, y que en este caso no hay que hacer el test, no tiene sentido, porque va a ser siempre negativo. ¿Ok? O sea que siempre. Pero este test solamente es para la hipertensión de la arteria pulmonar. Y aquí se ve que el tratamiento específico son los que se llaman ARE, los antagonistas de los receptores de la endotelina. Y aquí hay 3. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son más conocidos en nuestro medio, como sildenafil y el tanafil. El tadalafil es un poco mejor porque es de acción prolongada. Existe este otro medicamento que es el riociguat, que son de la guanilciclasa. Estos no existen aquí, no son análogos de la prostaciclina. Este es el mejor, los agonistas del receptor de las prostaciclinas. Acuérdense que el óxido nítrico y las prostaciclinas y la endotelina 1 eran vasodilatadores pulmonares selectivos por un endotelio buenísimo. Si estoy utilizando un medicamento que mejore, por eso se llama agonista, no es antagonista, es agonista de los receptores de la prostaciclina, voy a tener mayor producción de prostaciclina, aún con endotelio dañado. Y ese medicamento se llama Celexipax. Es medio sexy, Sexipax. No van a conseguir Celexipax, que es el mejor de todos. ¿Ok? Y es el tratamiento a largo de este tipo de hipertensión de la arteria pulmonar. Y miren, en pacientes 2-3. Bueno, saben cómo mejoran los pacientes en capacidad funcional. Se van a uno, generalmente inclusive el de 3. ¿Ok? Se da cada 12 horas. Y este medicamento ha mostrado científicamente que reduce la resistencia vascular de la arteria pulmonar. Por tanto, aumenta el índice cardíaco y disminuye la mortalidad. Así que en este grupo hay que utilizar, y es muy fácil, miren la cantidad de contenido que tienen los comprimidos, desde 200 miligramos hasta 1600, ¿sí? Es individual, hacen mejor obviamente los neumólogos, y se comienza con dosis de 200 miligramos, ¿sí? Cada 12 horas. Y después, cada semana, puedes ir aumentando a 400, 2 semanas a 600, 800, y vas viendo la tolerancia y la mejoría del paciente. Cuando va en genial mejorado, ese es el tratamiento de mantenimiento. Digamos 1000, ya está. 1000 miligramos, 1 gramo. Y le mantienes así, 1 gramo cada 12, y entonces estos pacientes se van bien. Creo que es el mejor medicamento cuando te sienta bien. Pero sí tiene contraindicaciones. La cardiopatía isquémica mejor, un infarto mejor no meterse, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias graves, ACV isquémico, defectos congénitos, y esto hay que acordarse más que todo. ¿Saben qué? El unir con G-fibrosilo, el G-fibrosilo es un medicamento que baja los triglicéridos. O sea, eso no hay que utilizar, porque andan en contraindicación. Empeoran los pacientes. Que sigan con los triglicéridos, que me importa, les voy a dar otro medicamento que no sea el G-fibrosilo. El G-fibrosilo viene en 600 y 900 miligramos. Ok, ahí vamos a quedar en este grupo 2, que es la hipertensión
pulmonar secundaria a cardiopatía isquémica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, todos se han dormido. Ok, aquí quedamos y nos vemos el miércoles para acabar el tema. Okay. Chao, chicos. Hasta. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Ok, entonces quedamos aquí en cuanto a la hipertensión pulmonar de tipo 2 o de grupo 2, que era la secundaria de cardiopatía izquierda. Y yo les comentaba que esta es la patología que más se ve, porque al haber fibrosis reumática y al haber cardiopatías y al haber chagas, estamos viendo siempre hipertensión pulmonar, o sea, de miocardiopatías dilatadas chagásicas, ¿sí? O de los pacientes que tienen estenosis mitral o insuficiencia aórtica, etcétera, etcétera. O sea, todas las valvulopatías que siempre hemos visto que nos llevan a hipertensión pulmonar. Lo que pasa es que aquí, en este grupo, y también en otros grupos, no existe alguna demostración significativa, científica, que pueda, digamos, tener la certeza que el medicamento que yo doy va a ser efectivo. O sea que se puede dar prostacyclina, se puede dar los antagonistas de la resistencia endotelial, se pueden dar sildenafil o tadalafilo, pero no hay un impacto clínico significativo. Y estamos hablando de ensayos, como están aquí, de tipo randomizado, o sea, bastante serios, digamos, y con más sensibilidad y especificidad del grupo. ¿Okay? O sea que aquí hay que resolver el problema de la estenosis, resolver el problema de la miocardiopatía dilatada, etcétera, etcétera, pero no hay nada escrito. En el grupo 3, secundaria de enfermedades pulmonares, especialmente aquí está la fibrosis pulmonar, aquí está el EPOC, está el asma bronquial, está la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, y aquí también están los pacientes que viven en la altura, con esa hipoxia hipovárica que habíamos dicho en la enfermedad de la altura, en la cardiopatía de la altura. Entonces, se ve que sí mejoran, especialmente con tadalafil. El tadalafil es mucho mejor que el sildenafil, porque además tarda menos, la concentración en sangre es mejor, y entonces por lo menos tienes 36 horas seguras de tadalafil. Entonces, si estos pacientes hay que darles, no hay ningún problema, inclusive en los muy pequeñitos va muy bien. Y de todas maneras, igual no existe nada científico, pero por lo menos vemos, más o menos en la práctica, si son muy científicos, que sí van a ir bien. ¿Ok? O sea que tampoco hay nada de resultados. Inclusive con el sildenafil no hay encontrados positivos reales, pero con el tadalafilo un poquito mejor. Lo que no se recomienda en estos pacientes son los vasodilatadores pulmonares. Estamos hablando de ese vasodilatador, que era el Selexipag, que estaba indicado en la hipertensión pura de la arteria pulmonar. ¿Okay? En el grupo 4 es un poco más complicado porque son enfermedades pulmonares tromboembólicas crónicas. Se está produciendo embolia en cualquier parte del organismo de la parte venosa y están migrando poco a poco, inclusive con microtrombosis, están yendo hacia los pulmones, están produciendo además unas placas como si fueran de aterosclerosis. ¿Okay? Aquí, obviamente que la primera indicación es anticoagular y la segunda indicación es poner un filtro en la vena cava para que los coágulos en ese filtro se queden, porque existe el filtro, no es muy difícil ponerlo, y
no lleguen a los pulmones. ¿Okay? Pero ya van a ver que existe algo más tenebroso, que es la tromboendarterectomía pulmonar. Y vamos a ver unos dibujitos, o si no, hay también angioplastía con balón a múltiples vasos pulmonares para dilatarlos. ¿Ok? Muy bien. Si tú no puedes ir a esta cirugía, que es compleja, ni tampoco a la angioplastía, que se puede hacer en Bolivia, este medicamento, que es el Riociguat, está indicado en pacientes que no están indicados, que no están, digamos, indicados para este tipo de procedimientos un poco más invasivos como tal. Aquí está, miren, un cuadrito de la endarterectomía, ¿sí? Se hace primero con circulación extracorpórea, segundo, se hace una esternotomía mediana, se hace una hipotermia profunda, miren, al corazón se lo lleva hasta 20 grados o 18 grados centígrados, ya sea con hielo, hay una camilla especial para eso, y también la circulación extracorpórea. Con el aparato de circulación extracorpórea, tú puedes ir, digamos, bajando la temperatura poco a poco hasta llegar a los 18 o 20. ¿Ok? Y además existe ahora, guiada por video, porque ahora hay videos, equipos con video, donde vos puedes entrar a hacer este procedimiento. Y miren cómo sale. Todo esto salió de los pulmones, de los bronquios, de la arteria pulmonar, perdón, de la arteria pulmonar. Trombos y procesos de arteriosclerosis. ¿Ok? Así que se puede hacer. Miren cómo puede salir. Esta es una pieza quirúrgica, imagínense, de una enfermedad pulmonar crónica, embólica. ¿Sí? Se organizan los coágulos. Comienzan desde la parte distal hasta la parte proximal. Es medio espantosa la cirugía, les contaré. Y la otra sería con balón. Digamos, aquí tenemos la trombosis de una arteria pulmonar, digamos, una de las ramas de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, se mete el balón, se dilata el balón, y este balón a veces tiene una partecita que se llama rotablator. Comienza a girar y producir la endarterectomía. ¿Ok? Entonces, después ya queda un retorno venoso mejor. Como este paciente es el mismo, mire, ya tiene mejor retorno venoso a la arteria pulmonar, y obviamente va a disminuir la hipertensión pulmonar. Aquí está la angioplastía con válvulas, con múltiples vasos y múltiples balones. Miren, aquí hay un balón de una de las arterias, debe ser, y aquí hay otra. Aquí había un stop, pero ya han metido con las guías, ¿sí? Y han metido el balón. Entonces, este balón va a ir avanzando, 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 y cuando esté dilatado aquí, van a ir retrocediendo, dilatando la arteria pulmonar. Aquí hay otra placa, aquí hay un balón, aquí hay otro balón, aquí hay otro balón. O sea que sí, hay que tener experiencia, supongo, nada más. Y por último, el grupo 5, que vamos a ir con el grupo 5, si la etiología es desconocida, no puedes arreglar nada, o tiene demasiados múltiples factores. O sea, ni vuelta, estos pacientes son los que tienen muy mal pronóstico. Y ni siquiera en esos se han hecho muchos estudios, porque además son pocos los pacientes de etiología desconocida o de multifactorial. Y aquí no se puede hacer ninguna recomendación médica, imagínense, en este caso. O sea que medio que estamos fritos. Y entre los tratamientos invasivos que se puede hacer con la hipertensión pulmonar es este, que es la septostomía auricular, que les voy a mostrar también un dibujito. Este indicado en pacientes con, imagínense, con disnea, o los que hemos clasificado no solamente como disnea grado 4, que prácticamente ya no pueden hacer ninguna actividad física, y que tengan además insuficiencia cardíaca derecha, en los cuales tú le has dado al tope los medicamentos y el paciente sigue con insuficiencia cardíaca derecha, que es una cosa lógica, o síncope. ¿Ok? Pero lo ideal, este paciente es como tratamiento puente en esperar el trasplante. Pero aunque no haya trasplante, sí existe una excelente mejoría en estos pacientes, por lo menos unos cuantos años más. ¿Ok? Se realizan centros con experiencia, o sea, aquí ninguno. Y por último, obviamente, la solución sería el trasplante pulmonar de los dos pulmones, bipulmonar. ¿Sí?
Entonces, este es dibujito, es la septostomía. Mire, se mete un catéter por la vena cava a la aurícula derecha, se traspasa hacia la izquierda por el agujero oval. Si está cerrado, hay una aguja especial, un dilatador especial, te entras a la aurícula izquierda, inflas a lo bruto tu balón que se llama de Raskin y después comienza a jalar, así de fácil. Comienza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar y provocas una comunicación intraauricular. Provocas. El que más sufre es el septum secundum. Y entonces, porque también es el más débil. Entonces lo empujas a ese y te quedaste con la comunicación intraauricular. Entonces las presiones aquí se van a compensar. En vez de compensándose entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, aquí se compensan y el paciente vive mejor. ¿Ok? Vive mucho mejor estos pacientes con estas a lo bruto. Hay varios tipos de balones de diferentes marcas nada más. Y unos más suavitos o menos suavitos. A veces dilatan con uno y después van aumentando con otro, como si fuera un dilatador de urología, más o menos. Hay otros también que son así, de este estilo, más horizontales. O sea que aquí está la comunicación intraauricular, ¿sí? Y comienzan a inflar, inflar, inflar. Y entonces aquí está la comunicación. Y entonces comienzan a agrandar el agujero oval hasta provocarles una comunicación intraauricular. Una vez que está hecha, sacan el aparatito y se acaba el problema. Y obviamente el trasplante sería lo ideal, ese trasplante doble. Y si hay otra patología cardíaca más, se puede hacer trasplante de corazón-pulmones. Este trasplante doble lo hicieron al famoso cantante argentino, ¿quién era? Sandro, ¿no? Pero lo hicieron un poco tarde, hubo otras complicaciones. Él tenía una enfermedad pulmonar obstructiva por fibrosis pulmonar. Ok, y miren el tratamiento. Hay varios medicamentos. Antagonistas del calcio, receptores de la endotelina, estimadores del gualaninato, etc. El sildenafil está aquí, de la fosfodiesterasa o de la prostraciclina. Y son varios, y al haber varios, quiere decir que ninguno es el mejor. Eso pasa. Es igual que el tratamiento de hipertensión. ¿Por qué hay tantos? Porque ninguno es el mejor. O sea, tendrías que ir eligiendo más o menos con la clasificación que hemos dicho, vas eligiendo qué tipo de medicamento vas a dar. La mayor experiencia con el Selexipag sí es un poco, y casi nunca hemos llegado a 1600, sino a 800 nanogramos por cada 12 horas. Y el pronóstico es muy importante porque el pronóstico alto, el riesgo alto de esta enfermedad no vive más de 1 o 2 años, ¿okay? No tiene más de sobrevida. Y la muerte es muy triste, porque se mueren conscientes. Se van asfixiando de a poco, de a poco, de a poco, y se mueren conscientes. A veces gritando, algún médico he visto que gritaba que le intuben. Que le intubes, igual se va a morir. Y ese paciente tenía hipertensión pulmonar, que fue un catedrático también de la U, fumaba muchísimo y se complicó un poco más. Y miren, es muy fácil llegar al riesgo porque con la parte clínica tú puedes saber más o menos el pronóstico de estos pacientes. Si no tiene todavía signos de insuficiencia cardíaca derecha, son los mejores. Son los mejores. Estos son los mejores. Ok, por tanto, no va a haber progresión de sus síntomas. No tienen síncope. Estás en clase funcional 1, 2. La mayoría está en 1, les cuento. Les haces caminar a paso rápido, toleran 440 metros, sin problema. No tenemos BNP, lastimosamente, pero con ecocardiograma podríamos ver que en la aurícula derecha está el área de toda la aurícula derecha, ¿sí? Es de menos de 18 centímetros cuadrados. Y con el mismo eco puedo saber si tiene o no derrame pericárdico. Si no tiene derrame, estoy clasificando a este paciente como bajo. Hemodinamia, tendría que ser el cateterismo cardíaco, llevarlo a otro lado, pero a veces no tiene mucho sentido cuando el riesgo es bajo enterarme de la parte hemodinámica más sofisticadita. El riesgo intermedio, aquí también no hay signos de insuficiencia cardíaca, pero comienzan a aparecer síntomas que hemos visto, ¿se acuerdan? Esos 14 síntomas aparecen lentamente
ya tiene de vez en cuando un síncope que generalmente ha sido producido por esfuerzo. La clase funcional ya es 3. Y ya tienen, o sea, por lo menos presíncope. Caminan menos distancia, 365 a 440 metros, es fácil hacerlo. Y el área de la aurícula derecha está entre 18 y 26 centímetros cuadrados. Aquí hay un mínimo derrame cardíaco, pericárdico, que no altera la hemodinamia ni la sístole, especialmente la sístole no, pero tampoco la diástole de ese ventrículo izquierdo. Y estos son los más tristes porque ya tienen insuficiencia cardíaca derecha, bien puesta, sus síntomas siguen aumentando, la disnea más rápido, más rápido, más rápido, ya tienen síncopes, varios síncopes, y no solamente el síncope con el esfuerzo, sino inclusive en el reposo o a mínimos esfuerzos. La clase funcional obviamente ya es 4, caminan poquísimo, estamos hablando de caminar una cuadra y media y tienen superdisnea, y el ala valvular ya es de más de 26 centímetros. ¿Y derrame? Sí. Y el derrame, peor todavía, porque el derrame puede ir a producir alteraciones no en la diástole, porque en la diástole con el derrame se contrae sin problema. Perdón, la sístole está sin problema. La diástole es el problema porque no se distiende el ventrículo izquierdo con esa especie de taponamiento cardíaco que va a ser lo último que puede ocurrir. O sea que siempre estamos valorando a los pacientes con hipertensión así, con estas cosas para el pronóstico. Un poco más triste, un poco más contento. ¿Ok? Eso es todo de hipertensión pulmonar. Y como tienen examen, entonces vayan a estudiar su examen y nos vemos conmigo la próxima semana. Nos faltaría solamente muerte súbita, que seguramente vamos a hacer también en 2 clases. Y ahí se acabaría todo el show. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿y no ha pensado lo de los videos? No, porque no pueden unirse ustedes. Podrían ser Y concursos. Podrían ser, sería, ¿saben de qué concurso? De coronavirus, el que tiene más IgM tiene 5 puntos más. Así sería más o menos, porque después no hay nada más que hacer. Difícil. y si nos reunimos entre 3 máximo y con barbijos, así y todo. Unos no están aquí. Tengo dónde están. Unos están en Buenos Aires, hay 2 en el Brasil, hay en Bermejo, hay en Villazón, están en Tarija, están en Cochabamba, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil uniformizar todo. No sería justo que los que pueden aquí en Sucre y los que no pueden. Así que ese es un problema. Estudien nomás. ¿Qué van a hacer? Voy a... Está bien, doctor. Por me imagino. Algo les aviso ya. Voy a ir. No, Takotsubo no avanzamos. No, es bien complicado. Es bien complicado. No es bien complicado, no es bien bonito y fácil, pero no entra, no está en el programa Takotsubo. Es bien. Ok, listo. Chao, chao, que les vaya bien en su examen. Nos vemos la próxima semana.